Muy bien, entonces empezamos nuestro estudio. Primera de Pedro, capítulo 2. Si se acuerdan los últimos versículos del capítulo 1 que leímos la lección pasada, nos decía él que mediante nuestro Salvador Jesucristo, que nos limpió con su sangre preciosa, mucho más preciosa que el oro, mediante él creemos en Dios, y habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que Dios que vive permanece para siempre. Y luego termina ese capítulo diciendo, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre. Y luego al final, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, basado a todo lo que ya nos dijo en este capítulo anterior, él continúa en el capítulo 2 diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando toda malicia. Esta palabra malicia es algo que no se da o no brota de un momento a otro. Es algo que vive en nosotros, que reside en nosotros. No es algo que aparece de un momento a otro, sino que algo que ya llevamos dentro, nuestra naturaleza pecadora, nuestra herencia del carácter pecador, de todo eso, ya vive en nosotros. Entonces, y si se fijan también las demás palabras que le siguen a esta, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, todo ello son cosas que normalmente se ponen en práctica cuando no se vive en las normas de moralidad, honestidad, integridad, y más que todo lo vemos en las personas que no son cristianas, porque para ellos todo eso es normal. Para nosotros, que Dios nos ha limpiado, que el Espíritu Santo vive en nosotros, para nosotros ya no brotan tan fácilmente, pero residen ahí. La malicia reside ahí también. Pero depende de cómo estamos alimentando el Espíritu Santo que vive en nosotros, es si las vamos a dejar salir o no. Acuérdense que dijo nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo ello es a las personas que le brota todo eso con una continuidad, es por falta de una relación personal con Dios, por falta del conocimiento de la palabra de Dios, por falta del nacimiento espiritual del que hablamos la semana pasada. Y todo por la ignorancia en que vivíamos antes, la herencia corruptible que recibimos de nuestros antepasados o de antes de conocer la palabra de Dios. Todo por ello. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, no es una desgracia haber nacido ignorantes, porque todos nacimos ignorantes, yo ni siquiera hablábamos. Pero sí es una desgracia quedarnos ignorantes cuando nos damos cuenta de tanta sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Si ustedes se acuerdan, los fariseos y maestros de la ley se asombraban cuando oyeron hablar a Pedro, pero luego reconocieron que había estado con el Salvador Jesucristo. No se imagina cuánto de nosotros en el ministerio, que quizás ustedes de un momento en sus vidas quizás nos hayan puesto en un pedestal, que porque la sabiduría que tenemos, y no se imaginan cuántos de nosotros ni siquiera terminamos la high school. Pero la sabiduría que viene de la palabra de Dios es más sabiduría, más sabia que la sabiduría que proviene del mundo, que cualquier universidad te puede dar. Y eso es lo hermoso. Entonces, ahora Pedro nos exhorta a dejar estas cosas, porque se supone
que ya tenemos el conocimiento divino de la palabra de Dios. Le está hablando a los creyentes, a sus hermanos, le está hablando. Entonces, estas cosas y todas las detracciones, todo lo que nos separa, por decir así, de tener esa relación, que nos puede impedir tener una relación limpia y verdadera con el Salvador Jesucristo. Y por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y eso solamente que se consigue a través de la palabra de Dios. El conocimiento puro de la palabra de Dios. Que no esté manchada, que no saturada de avaricia, el deseo de aprovecharse de la fe del creyente. La palabra sana tal como viene en la Biblia. Cuando recién empezamos el servicio hace unos momentos, diría yo algo que ofendió a la gente, porque había muy poquitos de ustedes. Pero el Espíritu me recuerda, pues simplemente estás leyendo la palabra de Dios. Y lo poquito que le agregas, según tu opinión, lo respaldas con la palabra de Dios. Entonces, si alguien se ofende, no es porque yo lo digo, es porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos da ese deseo para poder dejar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas esas cosas que nos impiden tener esa relación con Dios. La palabra de Dios es tan importante en nuestras vidas porque la palabra de Dios nos limpia, nos quita toda la malicia, nos quita el engaño y la hipocresía. Si ustedes se acuerdan en Juan 15:3, cuando el Salvador Jesucristo se dirigía a los apóstoles, dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, es justo que nosotros podamos pensarnos a los otros, de uno y de otro, que la malicia no toma un lugar importante en nuestras vidas, que el engaño no toma un lugar importante en nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces nos sorprendemos cuando hacemos un negocio entre nosotros los cristianos y nos damos cuenta que cuando hay un poquito de dinero de por medio, todavía hay engaño, todavía hay malicia? Y nos vemos y nos damos cuenta que muchas veces simplemente aparentan ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Entonces, Pedro nos da aquí la clave para poder dejar la malicia, el engaño, la hipocresía, y dice en el versículo 2, dice, desead como niños nacidos, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense que la clave está en desear la palabra de Dios como leche, como a los niños que le dan la leche recién nacidos, y luego tiene el propósito, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, basado en lo que vimos anteriormente, especialmente en los versículos 22 y 23 del capítulo anterior, que hemos vuelto a nacer, y lo primero que un niño pide al nacer es comer para poder crecer. No sé cuándo ustedes han visto los episodios de Animal Planet, Discovery y todo eso, pero es curioso cómo el animalito en cuanto nace y se puede parar en sus pies, lo primero que hace, como que ya lo guía, ya sabe dónde está para ir a buscar la leche materna. Y al niño, en cuanto lo recibe la madre en sus brazos, después de que las enfermeras lo lavaron, lo limpiaron y todo, se lo dan. Y también lo primerito, en cuanto le da pecho, el niño se pega. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, si nosotros, al tener el nuevo nacimiento espiritual, sentimos hambre por la palabra de Dios, no sé a cuántos de ustedes les haya sucedido, pero la mayoría de nosotros, cuando recién recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, queríamos ir a la iglesia casi todos los días, a todos los estudios bíblicos donde había, que estábamos ahí, queríamos aprender, deseábamos como niños recién nacidos de la leche espiritual, la palabra de Dios. Entonces,
Al principio recibimos la enseñanza bíblica como alimento, así como el niño recibe la leche. Y esto es la palabra de Dios no adulterada. Y la mejor leche que el niño puede recibir es la leche materna, no adulterada. Entonces, en otras palabras, Pedro nos trata de decir que debemos alimentarnos de la palabra de la verdad, la palabra de verdad predicada por los apóstoles, el evangelio simple y sencillo de la gracia de Dios, no agregándole cargas que son innecesarias que la religión nos da. La religión simplemente divide el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La religión simplemente viene a traer división, por eso existen tantas religiones en el mundo. ¿Y cuál es la correcta? Ninguna religión es la correcta. La religión pura y sin mácula, dijo Santiago, es visitar a los enfermos, visitar a las viudas y demostrar el amor de Dios. Como ya les he dicho muchas veces, cuando Jesús le preguntaron el gran mandamiento, Él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. La religión siempre te va a poner cargas. Cuando estábamos nosotros en la iglesia católica, nos decían en el año 2000, era el año del jubileo, que si te vas a tal catedral y pasas por las puertas de la catedral, te ganas un montón de indulgencias. Yo hasta me reí y me volví al sacerdote que estaba contando. Le dije, dígame qué diferencia hay de meterme por aquellas puertas a meterme por estas puertas de esta iglesia. Sabemos que sí, pero para mucha gente esto y esto. Y por eso continúa la gente en la ignorancia, porque nos siguen tratando como ignorantes. Entonces la religión simplemente nos da legalismos que solamente nos ponen cargas. Haz esto, haz aquello, te ganas esto. La verdad es que nosotros nunca podemos ganar la salvación. Nada podemos hacer nosotros para ganar la salvación. La salvación es un don gratuito que Dios nos da. Y simplemente tenemos que hacer posesión de ella. Y si hacemos posesión de ella, es como los talentos. Dios te la da. Órale, ponte a trabajar con ella, a ver qué haces de ella. Para que después Dios te pueda decir, bien hecho, buen y fiel siervo. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, la palabra de Dios, la palabra pura y sin mácula, no adulterada, no legalismo, no eso. Entonces, eso es lo que debemos hacer y estudiar y aprender y crecer en ella. Cuando le agregas algo más, ya la estás adulterando. Si le agregas algo más al regalo de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Si le agregas algo más ahí, ya la estás adulterando. No me malinterpreten tampoco. Las obras son esenciales. Las obras no te salvan, pero dan testimonio de que en verdad eres salvo. Después de que has puesto tu fe en Cristo Jesús, después de que crees en el sacrificio completo que Él hizo por ti en la cruz, entonces, ¿cómo vas a demostrar ante el mundo que te rodea que en verdad has creído en Él? Que en verdad eres salvo por tus acciones. Entonces, fue Cristo el que murió por nuestros pecados y nadie más. Nos debemos de enfocar en Él, solamente en Él. Otra observación que debemos notar es que, ¿qué pasa cuando no le das pronto la leche al niño? ¿No se pone a llorar? Y si te tardas un poquito porque corres, ay, mijo, te la voy a calentar un poquito, espérame un poquito. Y grita que parece que tiene ese pulmón de Vicente Fernández, ¿verdad? Pero la grita, la exige. Entonces la idea es de que nosotros debemos desear la palabra de Dios y alimentarnos de ella, pero desearla con ganas, con el deseo de veras crecer en ella. Y así como el niño desea la leche y se regocija cuando se la dan, nosotros también regocijarnos en la palabra de Dios. Y así conforme vamos creciendo en el conocimiento y sabiduría divina, vamos a entender cosas
y pasajes más difíciles conforme vamos creciendo. Vamos entendiendo y conociendo más y más. También nuestra fe crece y aprendemos a confiar más en Dios. Y como resultado nos llevará a tener una relación más íntima, amorosa, personal con Dios. Y como resultado vamos a hacer posesión de la salvación, sentir esa seguridad que la palabra nos da. Creerle a Dios. Demostrar que en verdad le estamos creyendo a Dios. Cuando una persona se siente seguro de su salvación, esto lo motiva y lo incita a querer compartir el amor de Dios con los demás, para que otros también se salven. Y así sigue el crecimiento, el proceso va. Hay veces que me toca hablar con personas que me hacen preguntas o quieren platicar conmigo y dicen, bueno, es que como yo soy nuevo y tienen 3 años viniendo a la iglesia, o 5 años o 10 años, es que como yo soy nuevo aquí no soy tan seguro acá. El niño al primer año empieza a caminar por sí solo. Así debe ser el cristiano también. El que se alimenta del alimento sano crece y se nota. Y poco a poquito por sí solo va comiendo el alimento sólido. Entonces, Él nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si en verdad te gustó ser parte de la familia de Dios, si en verdad te gustó ser cristiano, si en verdad te gustó lo que Dios te ofrece, lo que Dios te promete, entonces lo vas a demostrar con hechos. Las ovejas sanas se reproducen y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces se va a notar que en verdad hemos recibido el Espíritu en nuestras vidas y que en verdad Dios vive en nosotros. Si verdaderamente hemos recibido el nacimiento espiritual, después de alimentarnos de la palabra, habrá un cambio en nuestras vidas que será notable. Tan notable que los primeros que se dan cuenta es las personas que viven contigo. Tu pareja, tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa. Entonces, este cambio fortalecerá para compartir a otros porque la llevo en el corazón. Me va a dar el valor para compartir a los demás. Es un cambio de un gozo tan precioso que no te da miedo compartir la palabra de Dios con los demás, aunque se burlen de ti. Jesús dijo, el que es de Dios, las cosas de Dios busca, las cosas de Dios desea. Si en verdad te gustó pertenecer a la familia de Dios, te dará hambre del alimento espiritual. Si no te da hambre, es que o estás muy débil o en verdad no naciste de nuevo. Y no quiero darte falsas esperanzas, porque puede ser que aún estés viviendo muerto en tus delitos y pecados. Pero si te da hambre un poquito, aunque sea, hay señas, hay señales de que el Espíritu te está pidiendo que lo alimentes, que le des ese alimento espiritual. Y te exhorto a que leas la palabra de Dios, donde la puedes tomar y puedes crecer, y como dice, para que por ella crezcáis para la salvación. En Juan 6:63, nuestro Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, las palabras que Jesús nos habla son espíritu y son verdad. Y debemos de confiarnos en ello.
Entonces, continúa en el versículo 4, Pedro dice, acercados a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando Jesús vino al mundo, los judíos no lo aceptaron como su Mesías prometido. Y por eso dice aquí, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Entonces Jesús es la piedra desechada por los hombres. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él es nuestro creador y cuántos familiares, amistades que les hemos compartido la palabra de Dios tampoco lo quieren recibir. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo judío no lo recibió, pero él fue el enviado por Dios para representarle a él en el mundo. Él fue el ungido del Señor, él fue el Mesías prometido que el mundo judío esperaba. Y no solo el judío, el mundo entero lo esperaba. Cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, Dios desde el cielo le dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Dios le escogió para que le representara en la tierra. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si queremos conocer a Dios, debemos conocer a Jesús. En Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, a Él, la piedra viva, desechada por el mundo, pero escogida por Dios. Muchas veces nosotros, los hombres, nosotros los humanos, desechamos o menospreciamos muchas cosas, pero Dios las puede tomar en sus manos y hace de ellas un trofeo para la honra y gloria de su nombre. Si tú te sientes solo, menospreciado y desechado, confíate en las manos de Dios, que Él puede hacer de ti un trofeo de su bendita gracia. Versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si ustedes se acuerdan, cuando estaba Jesucristo, le preguntaba a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le dijeron, pues unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista que regresó a la muerte, otros que eres Elías y así. Y luego Él les dijo, ¿y ustedes y vosotros, quién decís que soy yo? Y le respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa palabra muy importante que la entiendan, donde dice, y sobre esta roca. La palabra Pedro quiere decir piedra, una piedra que tú puedes tomar con la mano. La palabra roca que se refiere aquí es una montaña de roca, un cimiento sólido. Se refiere a Cristo Jesús. Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos el inicio de Daniel, que Huber nos explicaba la estatua, al final venía una roca grande que desmenuzaba esa estatua.
esa roca grande es Cristo Jesús. Entonces se refiere a un cimiento sólido. Entonces dice, sobre esta confesión sólida que tú acabas de decir, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa confesión sólida, sobre esa roca, edificaré la iglesia y las puertas del Hades no la van a vencer. Aunque la Iglesia Católica ha malinterpretado ese versículo siempre diciendo que es Pedro, si ustedes leen esa parte de la Biblia, al siguiente versículo 2, Pedro, nuestro Salvador Jesucristo, le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque no ves las cosas de Dios. Cuando Pedro le está diciendo, que no te suceda esto, Señor, porque les acababa de decir que iba a ir a la cruz. Entonces, Jesús es la roca, es el cimiento. Sobre esta roca todos sabemos que se refiere a esa confesión, la confesión verdadera. Él es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Entonces, sobre esa roca Jesús iba a edificar la iglesia y las puertas del infierno no la podrán vencer. Jesús es la roca sólida, es la fundación, es la piedra angular, la piedra principal. Y Pedro nos dice que nosotros somos como piedras vivas. Dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, Él es el cimiento, nosotros somos las rocas en que se va edificando la iglesia de Cristo. Somos el material que Jesús usa para la edificación de su iglesia. Y fíjense que no dice ladrillos, porque los ladrillos tienen su forma y son más prácticos, se puede decir, para usar y hacer formas y todo ello, para asamblarse. Él dice piedras vivas. ¿Saben por qué? Porque los ladrillos son parte de la creación del hombre. Se corrompen. Son de barro, se enlaman, les penetra humedad, pero las piedras es parte de la creación de Dios. Esas permanecen para siempre. Otra cosa que debemos notar es que si somos piedras, somos parte de la creación de Dios, debemos recordar y notar que las piedras no vienen perfectas, no vienen cuadraditas, rectangulares. Hay unas que traen picos y filos. Y hay veces que tú estás sentado en una de esas sillas y viene y se sienta un hermano junto a ti y ese hermano trae uno de esos picos, son una de esas piedras que te pica las costillas. Uy, ya vino y se sentó junto a mí. ¿Verdad? Y no nos amoldamos muy bien a veces, pero un filo y con otro y se va tallando hasta que se van ensamblando. Entonces, aunque a veces no ensamblamos muy bien con otros hermanos, debemos recordar que son parte de la misma familia de Dios. Somos las piedras que Dios usa para edificar la iglesia sobre la fundación que es Cristo. La confesión de Pedro es la fundación. Y Pablo lo refuerza aquí en Efesios 2:19, nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos ustedes son parte de estas piedras vivas que están siendo edificadas en el templo de nuestro Salvador Jesucristo. La iglesia es en el lugar que Dios habita. Y no estoy hablando de templos de material hechos de manos. Estoy hablando la iglesia, ustedes, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, somos una casa espiritual. Pablo dijo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso él dice, no te vayas a revolcar con una prostituta,
Porque ¿cómo es que vas a revolcar el cuerpo de Cristo con una prostituta o con el pecado? Si tu cuerpo es santo. Y somos sacerdotes espirituales que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. ¿Cómo? Así como dice el versículo, con alabanzas, con oraciones, con acción de gracias, y todo ello por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Y luego dice el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro se refiere a una porción del Antiguo Testamento que encontramos en Isaías 28:16, donde dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Se acuerdan que leímos el Salmo 118? La piedra que desecharon los edificadores, que vamos a ver más adelante. Entonces, es sorprendente de cómo Pedro conoce el Antiguo Testamento. Y como les dije al principio, él sin tener ninguna escuela hebrea, los sacerdotes, los escribas, los fariseos también se sorprendieron de su conocimiento, pero todos sabemos que tuvo como maestro al Señor de señores, Maestro de maestros, Rey de reyes, nuestro Salvador Jesucristo. Y nosotros tenemos el mismo Maestro, porque Él reside en nosotros. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Él vive en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante estudiar la Biblia desde el principio al fin, para no sacarle vueltas de que esto no me conviene predicar ahora porque, me confronta. O esto no me conviene decir hoy porque esto no va a motivar a la gente a que dé dinero. O no me conviene decir esto porque habla de cosas que pues prácticamente ya me agarraron en la movida que yo practico, ¿verdad? Y no trato de venir a predicarles y hacerlos sentir mal. Recuerden, antes de predicarles a ustedes, la palabra ya me predicó a mí mismo. Entonces todos tenemos que verla de la manera, con una mente abierta y simplemente preguntarnos, si me queda a mí lo que se está predicando, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Lo voy a tomar y lo voy a usar para que me edifique, para cambiar? ¿Voy a corregir? ¿O qué vamos a hacer? La palabra de Dios es tan importante aprenderla, estudiarla, porque ustedes saben que no la podemos memorizar, pero el Espíritu Santo nos la trae al recuerdo cuando la necesitamos. Entonces es tan importante porque tiene poder, es muy poderosa. En Hebreos nos da una descripción del poder que tiene la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que iban con la intención de hacer un mal y en el camino prendieron el radio y estaba un mensaje allí y todo cambió desde ahí en adelante? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Parte el alma y el espíritu. Aquellos que tenían la duda de que si el alma y el espíritu es la misma cosa, hay este versículo clave, hay otro en 1 Tesalonicenses donde es totalmente diferente el espíritu del alma. El espíritu tiene que ver con Dios. El alma es tu intelecto, es tu yo. Entonces, en el tiempo de necesidad del Espíritu Santo, me recuerda la palabra para hacer uso de ella. Y como un arma espiritual, como un arma poderosa, hago uso de ella y no regresa vacía. Y dice que penetra hasta los tuétanos. Ustedes saben que en los tuétanos o en eso que está dentro del hueso, ahí es donde se produce la sangre. Ustedes han oído del trasplante de médula que hacen para tratar los problemas de la sangre,
Pues es porque ahí se produce la sangre. Y Dios dijo, en la sangre está la vida de la persona. Entonces, el Espíritu Santo está trayendo a la memoria de Pedro y lo administra lo que sabía de las Escrituras. Y además tenemos la promesa de no ser avergonzados. Y luego dice el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Nuevamente Pedro se refiere al Salmo 118 que leímos, el versículo 22, donde dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay una historia que se cuenta, que no está en la Biblia, que dice que cuando los edificadores empezaron a construir el templo de Salomón, mandaron esta piedra angular, la piedra principal, el ángulo principal del templo, y ellos no supieron colocarla donde iba y la hicieron a un lado, la desecharon, la aventaron quizás por un bajío. Con el tiempo las hierbas crecieron y la taparon y quedó abandonada. Después, cuando estaban a punto de terminar, mandaron pedir esa piedra. Mándanos la piedra angular. Solamente nos falta la piedra angular para terminar la construcción. Y ellos dijeron, ya se las mandamos desde hace mucho. No, nunca nos las han mandado. Y la buscaron por todos lados. Alguien se acordó, no será aquella piedra que desechamos, que tiramos abajo. Y fueron y esa era. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal. Entonces, estas piedras que eran cortadas en el mismo lugar de donde las sacaban, de manera que en el templo no se usó ningún cincel ni martillo, así también nosotros somos cortados y moldados y somos traídos al templo de Dios, a la iglesia de Dios, somos edificados unos con otros y a veces traemos esquinas, traemos filos, que con el uso y la práctica se van moldeando, se van disminuyendo hasta que nos podemos ensamblar mejor unos con otros. Esas esquinas, esa parte de la piedra, parte del edificio de la iglesia, la casa espiritual, son ejercitadas para que esas filos y esquinas sean rebajadas para ensamblar mejor. Se cuenta, ustedes ven como, especialmente en este estado de Colorado, que vivimos más o menos dentro y lejos de las costas, nos llegan pescados y toda esa cosa, y ahí siempre buscamos un pescado que fue agarrado en el mar. No queremos el de los lagos o el de las granjas, por decir así, siempre queremos el mejor, es el del mar. ¿Por qué? Porque es ejercitado. Dicen que cuando agarran ese pescado y lo movían a estados más adentro, tenían que ponerlo en tanques que producían aguas para poderlos ejercitar. Y también ponían cierto animal que son enemigos. Y este animal los trata de seguir, no me acuerdo si era langosta o si era un pescado bagre, no me acuerdo qué era, pero era el enemigo de este otro pescado y lo ponían allá adentro para que los anduviera siguiendo y estuvieran ejercitados para cuando llegaran a su lugar, llegaran todavía con la misma firmeza de carne que tienen cuando los agarran en el mar. Entonces, así también nuestra fe, nuestra reunión y todo lo que necesita ejercitarse, y todo eso es bueno para seguir ensamblándonos mejor, y nosotros necesitamos ser moldeados para ser edificados en el templo de Cristo Jesús. Pedro, hablándole a los escribas, a los fariseos y todo ello, cuando le venían a preguntar y llamarle la atención porque estaban predicando en nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nos dice en Hechos 4:11, él dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es la cabeza de la iglesia, así como es el cimiento de la iglesia también. Él es el ángulo principal
y solo en Él hay salvación. No vírgenes, no santos, ningún otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice, y piedra, continuamos del versículo 7 naturalmente, donde dice que ha venido a ser la cabeza del ángulo, y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesús se refiere a este mismo pasaje en Mateo 21, y de donde también se menciona a Israel en Isaías 5, donde se nos dice que la viña es la nación de Israel. Y vean lo que dice Jesús en Mateo 21, 33, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado. Se refiere a Dios que plantó a la nación de Israel. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos para que más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le predijeron. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Naturalmente sabemos la historia y la hemos estado viendo a través del estudio de Daniel y de Ezequiel, que nos dan la historia de todo ello, de cómo mandó profetas y les habló muchas veces del arrepentimiento y todo ello, pero no hicieron caso. Después vino nuestro Señor Jesucristo, ya lo tomaron, lo crucificaron. Entonces Jesús les daba a entender de cómo el Padre les había mandado todo esto y les había hecho. Y los prepara. Y cómo después mandó a su Hijo, con el cual hicieron lo mismo. Y aquí fue donde Jesús los atrapó. Les puso la carnada y les hace la pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos mismos contestaron, a los malos destruirá sin misericordia. Y Jesús dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa entre tus ojos. El pueblo de Israel, la viña escogida por Dios para ser el ejemplo al mundo, se negó a producir el fruto que de él esperaba y ahora todas las promesas y bendiciones que tenía para ellos nos las ha dado a nosotros, a la iglesia. Y así termina diciéndoles, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Todos nosotros, fíjense lo que dicen esos últimos versículos que les acabo de leer. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Todos nosotros que le hemos hecho caso a la voz del Espíritu,
hemos sido quebrantados de una manera u otra para darnos cuenta de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Venimos a Él quebrantados de corazón, muchos de nosotros llorando de rodillas y clamando y pidiéndole un milagro por la razón que haya sucedido, según el testimonio de cada uno de nosotros. Y Él nos restauró, nos dio lo que pedíamos de una manera u otra y nos ayuda con la carga. Pero los que no hagan caso de Él, los que no vengan a Él con un corazón quebrantado y admitiendo la necesidad de Él, entonces Él caerá sobre ellos. Y dice, y sobre quien ella cayere, los desmenuzará. Un día, tarde o temprano, todo mundo confesará que Jesús es el Señor para la gloria y honra de Dios. Si no lo hacen en esta vida, para la honra y gloria de Dios, aún los pecadores, desde el infierno de donde estén, van a tener que clamar un día, Jesús es el Señor, para la honra y gloria de Dios.